Hola chicos, os hemos preparado una clase para que en casa podáis profundizar, repasar, interiorizar y practicar los conceptos que vamos a ver durante todo este trimestre y que os van a servir para toda vuestra vida. De hecho, ya os sirven en vuestro día a día. Hablamos de magnitudes y medidas, pero antes de empezar, vamos a repasar, aclarar el concepto tanto de magnitudes como de medidas. Entendemos magnitud por la propiedad que tiene cada objeto para poder medirlo de una forma numérica. Pues, por ejemplo, saber cuánto mide, cuánto pesa, qué temperatura tiene. Y utilizamos el concepto de medida como un número de veces que con la magnitud que estamos trabajando, manejando, contiene la unidad. Es decir, cómo la podemos medir, ¿no? Una vez que tenemos estos dos conceptos claros y que los diferenciamos, vamos a pasar a hablar de las magnitudes que más conocemos y que más habitualmente manejamos. En este caso estamos refiriéndonos a longitud, capacidad y masa. La longitud es la unidad que nos sirve para conocer la medida de un objeto. El alto, el ancho, el fondo. La capacidad es el espacio que un objeto tiene para contener otro objeto, otra materia. Y la masa es obviamente lo que pesa una materia, un objeto, un producto, cualquier elemento, ¿no?, que se pueda pesar. La unidad principal de la longitud, de las unidades de longitud, es el metro. Todo esto lo sabemos todos, pero no viene mal repasarlo. De capacidad, el litro. Y de masa, el kilogramo, aunque en este caso el gramo es una unidad también muy utilizada, por ejemplo en la cocina, ¿no? Todas estas magnitudes, estas unidades principales de longitud, capacidad y masa, tienen unos múltiplos y unos submúltiplos, pero nosotros estamos más habituados a verlo de esta forma. Así el metro tiene unas unidades mayores, superiores, más grandes, como el kilómetro, hectómetro, decámetro, y unas inferiores, como el decímetro, centímetro, milímetro. Todos sabemos que para pasar de una más grande a una más pequeña, iremos multiplicando por 10 según avanzamos. Así haremos lo mismo con las unidades de capacidad como con las de masa. Y cuando vayamos de una unidad más pequeña a una más grande, iremos dividiendo y añadiendo ceros entre 10, 100, 1000, según avancemos de una unidad a otra, más pequeña a más grande, insisto. Bueno, estas tres ya las conocemos perfectamente, las manejamos muy bien y seguimos profundizando con las unidades de superficie. La unidad de superficie nos sirve para conocer el espacio que ocupa algo, ¿no? En este caso que tenemos aquí, yo tengo un terreno y quiero abonarlo con arena. Quiero saber qué superficie tengo que abonar para poder plantar posteriormente. Bueno, pues utilizaré unidades, en este caso el metro cuadrado. Y matizo mucho lo de unidades cuadradas, que son como se representan las unidades de superficie. Si queremos medir una unidad, un espacio, un área más pequeña, pues por ejemplo en el caso de un rollo de papel higiénico, cada uno de los pliegues utilizaremos decímetros cuadrados. Unidades cuadradas. ¿Qué quiere decir esto a la hora de operar con ellas? Que cuando pasemos de una unidad a otra, mayor a más pequeña, iremos contando de 100 en 100. Y cuando lo hagamos al revés, iremos dividiendo de 100 en 100. Pero fijaros en estas unidades que hay un pequeño matiz diferente a las anteriores. Y no solamente me estoy refiriendo a que son unidades cuadradas. Fijaros, aquí aparece HA, A y CA. HA es el concepto de hectárea. A corresponde con área y CA centiárea. Vamos a verlo un poquito más detenidamente. Esas unidades las llamamos unidades agrarias, perdonad. En un tiempo antes eran mucho más habituadas, pero todavía hoy las personas que se dedican a trabajar en el gremio del campo y todo lo relacionado con el terreno, medidas, agricultura, incluso construcción, utilizan esas unidades agrarias. Tienen una equivalencia entre ellas que se corresponden, como habéis visto aquí, la hectárea sería un hectómetro cuadrado, un área, un decámetro cuadrado y una centiárea, el metro cuadrado. Sí que es cierto que las que más vais a oír y conocer son hectárea y área. Así como podéis ver aquí, de hectómetro cuadrado a metro cuadrado yo me movería 2 lugares,
2 ceros y 2 ceros 4, es decir, multiplicaría por 10.000. Es por eso que una hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados, que un área corresponde a 100 metros cuadrados y que una centiárea corresponde a 1 metro cuadrado. Todo esto es cuestión de práctica. Tenemos que conocer estos conceptos y saber convertir unidades, ¿de acuerdo? Vamos a seguir un poquito más. Aquí tenemos las unidades de volumen. El volumen es la magnitud métrica que se utiliza como extensión de 3 dimensiones que ocupan un espacio. Para convertir unidades de volumen de una mayor a una menor, iremos multiplicando por 3 porque son unidades cúbicas, siendo la unidad principal el metro cúbico. Y en el caso de ir de una más pequeña a una más grande, el mismo proceso de siempre, divido entre 1000, entre 1.000.000, es decir, añado de 3 en 3 ceros. Pero aquí queremos destacar una equivalencia que existe entre las unidades de volumen y las unidades de capacidad. Si os fijáis en esta pizarra improvisada, se ve claramente una relación entre el kilolitro y un metro cúbico, entre el decímetro cúbico y un litro, y entre un mililitro y un centímetro cúbico. Si hacemos un zoom a esta pantalla, podemos ver esta imagen. Y volviendo a ella, y más detenidamente, vamos a intentar explicarla de manera gráfica. Hemos dicho que un kilo se equivale, hay una equivalencia con un metro cúbico, que un litro con un decímetro cúbico y que un mililitro con un centímetro cúbico. Gráfico visualmente sería así. Con una botella de 1 litro yo puedo llenar un recipiente cuyas dimensiones son alto, ancho y fondo de 1 decímetro. Su espacio, su dimensión tridimensional sería 1 decímetro cúbico. Visto de otra forma, con una botella de agua de 1 litro puedo llenar un recipiente cuyo volumen es 1 decímetro cúbico. En esta equivalencia de 1 mililitro y 1 centímetro cúbico, un recipiente con alto, ancho y fondo de 1 centímetro corresponde a 1 centímetro cúbico de volumen, lo podríamos llenar con 1 mililitro. Son las equivalencias que existen entre volumen y capacidad. No lo olvidéis y recordar siempre que 1 metro cúbico corresponde a 1 kilolitro, 1 decímetro cúbico a 1 litro y 1 centímetro cúbico a 1 mililitro. Al igual que os hemos dicho anteriormente, son equivalencias que tenemos que conocer y saber manejar. Poco a poco y con mucha práctica las iremos interiorizando. Vamos con las unidades de tiempo, pero cuando hablamos de unidades de tiempo no nos referimos a saber decir la hora o cuánto falta de una hora para llegar a otra. No. A ver, unidades de tiempo tenemos muchas. Vamos a hablar de segundos, minutos, horas, días, semanas, quincenas, meses, trimestres, semestres, años, años bisiestos, bienios, trienios, lustros, décadas, siglos, milenios. Tenemos una infinidad de unidades de tiempo, ¿no? Una gran cantidad de unidades de tiempo. Pero nosotros, como unidades de tiempo principal, vamos a utilizar las siguientes: horas, minutos y segundos. Procedimiento para convertir de unas a otras. El de siempre, de unidad mayor a menor multiplicamos y de menor a mayor dividimos. En este caso multiplicamos y dividimos por 60. ¿Por qué? Obvio, una hora son 60 minutos, un minuto 60 segundos. Pero si sabemos esto, también podemos decir que si una hora son 60 minutos y un minuto 60 segundos, una hora serán 3.600 segundos. Y luego ya el resto de correspondencias o equivalencias, que un día son 24 horas, que un mes son 30 días, hablando en general, ya sabemos que tenemos meses de 28, de 31 y los bisiestos de febrero con 29. Bueno, pues esto es fácil, lo manejáis, lo conocéis, es un repaso y lo utilizamos prácticamente a diario. Vamos a hablar de las unidades para medir ángulos. Diréis, guau, yo sé medir ángulos. Claro, coloco el transportador y me indica la amplitud de ese ángulo. Según los grados que me dice, le pongo nombre: agudo, recto, obtuso, completo, llano. Pero no estamos hablando de medir ángulos de esa forma. Vamos a ir un poquito más allá a lo que hasta ahora conocíamos. El sistema sexagesimal lo conocemos. Ahora vamos a profundizar un poquito más en él y a manejarlo. Una circunferencia la dividimos en 360 partes, el famoso 360 ángulos completos, ¿no? Y cada uno de esos ángulos, esas partes, mide 1 grado.
Y esos grados a su vez se dividen en 60 minutos y 60 segundos. Es decir, en el caso de unidades de tiempo hablábamos de horas, minutos y segundos y se representaba por la H, por la M y por la S. Pero hablando del sistema sexagesimal, hablamos de grados, de minutos y segundos. Grados se representa por un circulito como los números ordinales, minutos una coma y segundos dos comillas o unas comillas. El procedimiento es el mismo, un grado equivale a 60 minutos y un minuto a 60 segundos. Un grado, 3.600 segundos. De grande a pequeño, multiplico. De pequeño a grande, divido. Igualmente iremos operando con todos estos nuevos conceptos para poder coger práctica e interiorizarlos. Así que en esta pequeña presentación, que esperemos os sirva para conocer, insistimos, profundizar, repasar conceptos, hemos hablado de las magnitudes de longitud, superficie, volumen, masa, capacidad, tiempo y ángulos. Todas ellas las conocéis y vamos a ir manejándolas cada vez más y mejor. Sus unidades principales y los símbolos con los que se representan. Todos y todas tenemos la gran capacidad de poder hacer lo que queramos. Aprovechad este vídeo y no olvidéis que para aprender hay que tener mucha capacidad de esfuerzo y mucha motivación. Tenéis ambas, así que vamos a seguir aprendiendo juntos. Gracias, chicos.